Susurros de lo salvaje, instinto de supervivencia y amor maternal. Entre la luz y la sombra, entre la ternura y la fuerza absoluta, la naturaleza salvaje relata sin cesar la eterna historia de la vida en el lenguaje del instinto. La luz del atardecer se extiende sobre la sabana africana, tiñendo de rojo intenso el suelo agrietado y los arbustos bajos y deshojados. A lo lejos, dos masas vivientes se acercan una a la otra, silenciosas pero pesadas. No son depredadores. No es una persecución. Es una batalla entre dos elefantes machos adultos en periodo de most, una fase de aumento hormonal que los vuelve agresivos, impulsivos y dispuestos a enfrentarse hasta el final. Uno de los machos comienza a retroceder. Señales evidentes, una secreción oscura fluye de las glándulas temporales, la orina cae en un chorro constante bajo sus patas, ligera pero de olor penetrante, marcando el terreno como una declaración de dominio. Caminan lentamente, frente a frente, sin gruñidos ni rugidos. Pero cada paso lleva la tensión de 5 toneladas de músculo a punto de colisionar. La hembra no elige al más fuerte en un solo embate. Ella elige al que muestra perseverancia, paciencia y la capacidad de proteger a las crías en el futuro. El vencedor no ruge. Simplemente respira, con la cabeza ligeramente inclinada, la mirada dirigida hacia la hembra a lo lejos, donde una nueva vida puede comenzar. En la sabana, no hay gloria que perdure. No hay victoria eterna. Pero para criaturas como los elefantes, que viven 100 años, llevando consigo la memoria de la manada, de la tierra y de las estaciones de reproducción pasadas, cada batalla es un pequeño capítulo en el continuo viaje de la vida. El sol ya se ha puesto, dejando tras de sí la última franja roja que asoma entre las nubes de polvo. A lo lejos, se oye un rugido grave que no es una declaración de guerra, sino un llamado silencioso lleno de paciencia. El elefante de bosque africano, Loxodonta africana, es el mamífero terrestre más grande que aún existe. Un macho adulto puede alcanzar hasta 3,5 metros de altura y pesar más de 6 toneladas. Posee orejas tan grandes como copas de árboles que le ayudan a disipar el calor en climas extremos.
Su trompa larga, una estructura que combina la nariz y el labio superior, es una herramienta perfecta para beber agua, arrancar árboles, levantar objetos e incluso consolar o castigar a otros. Sus dos colmillos curvados son incisivos modificados que actúan tanto como armas como herramientas para cavar, romper ramas o buscar minerales. Los elefantes de bosque viven en una estructura social matriarcal. La líder es una hembra mayor y experimentada que guía al grupo en largas travesías de cientos de kilómetros, recordando cada fuente de agua y cada árbol baobab jugoso en la estación seca. Los machos, al alcanzar la madurez sexual, abandonan el grupo materno para vivir solos o unirse temporalmente a grupos de machos, regresando solo durante la época de apareamiento. La temporada reproductiva no tiene un momento fijo y puede ocurrir durante todo el año, dependiendo del clima y del estado de salud de la manada. Cuando una hembra entra en celo, emite señales químicas muy sutiles, pero para los machos en fase de most, esas señales son irresistibles. Tras las peleas por el derecho a acercarse, el macho vencedor sigue de cerca a la hembra durante varios días, con paciencia y, a veces, una ternura sorprendente. Enrosca su trompa con la de ella, roza su frente con los colmillos y emite suaves rugidos cortos. El apareamiento es breve pero intenso. Luego, el macho se aleja. La hembra sigue su camino con una nueva vida que acaba de comenzar. La gestación del elefante de bosque africano es una de las más largas del reino animal, cercana a los 22 meses. Durante casi 2 años, la hembra continuará su viaje en busca de alimento, esquivando sequías, cruzando ríos y pastizales. En las últimas etapas de su embarazo, suele disminuir el ritmo, a veces separándose levemente del grupo para encontrar un lugar llano y escondido entre los arbustos. Y entonces, en una tranquila mañana cuando el viento cambia de dirección, nacerá una criatura que pesa más de 100 kilos. La cría nace con los ojos abiertos, la trompa corta, pelaje ralo y patas aún temblorosas. Pero en tan solo unos minutos se esfuerza por ponerse de pie, tambaleándose pero decidida, para alcanzar su primera leche, una leche que sabe a vida destilada de muchas estaciones secas implacables. Desde lejos, los miembros de la manada se acercan. Las trompas tocan suavemente el lomo del recién nacido, en un ritual silencioso de bienvenida que solo los elefantes conocen. Ha llegado un nuevo miembro y el ciclo de la vida en la sabana continúa su curso.
La tarde extiende sombras largas sobre la tierra. El sol, de un amarillo pálido, lanza rayos oblicuos a través de la hierba alta y los arbustos dispersos. En la brisa cálida que cruza la sabana, una madre y su cría caminan en silencio, paso a paso pero con firmeza. Es un elefantito de apenas unos meses, su pelaje grisáceo comienza a espesarse, las orejas se mueven al ritmo de sus pasos y su corta trompa se agita, explorando el mundo. El pequeño siempre camina junto a su madre, tratando de seguir el paso de esas patas gigantescas. Pero hoy, en un claro de tierra blanda, se rezaga unos pasos, luego unos más. La distancia comienza a crecer. La madre aún no ha mirado atrás cuando un movimiento inusual se desliza por el borde de los arbustos. Desde las sombras intermitentes, unos leones avanzan sigilosamente. Sus ojos están fijos en el objetivo más vulnerable, ese cuerpo pequeño, aislado, demasiado lejos del grupo. La hierba se aplasta bajo sus patas cazadoras. No hay sonido. No hay señal. Están entrenados para una coordinación letal. La cría aún no percibe el peligro. Entonces, un cuerpo dorado se lanza desde los arbustos, levantando una nube de polvo. Pero no es el único. Desde varias direcciones, más sombras doradas se deslizan, pegadas al suelo, moviéndose como un viento maligno. No hay sonido. No hay advertencia. El cerco se cierra. La cría camina al lado de su madre, manteniendo el ritmo pero con patas aún débiles que hacen que la distancia entre los dos cuerpos, uno grande y uno pequeño, sea tan frágil como la línea entre la vida y la muerte. Y cuando el aire cambia repentinamente, cuando el viento gira y trae consigo el aliento del cazador, la madre lo sabe. Se detiene firme frente a su cría. Su cuerpo es como una muralla viviente. Un rugido grave brota desde lo más profundo de su pecho. No es una advertencia, sino un ultimátum. Ruge con fuerza. El polvo cubre el rostro del león que retrocede. No hace falta más enfrentamiento. Los cazadores se retiran. No están heridos, pero han perdido su oportunidad. El aroma de la victoria se ha desvanecido. La madre se gira. La cría se acurruca contra su flanco, su trompa envuelta alrededor de su pata delantera, como si quisiera aferrarse. Ella baja la cabeza y roza suavemente la frente de su hijo, un gesto tan tierno que contrasta con la fuerza que acaba de desplegar. Y entonces, ambos se dan la vuelta y avanzan lentamente hacia adelante. A lo lejos, la manada los espera. Bajo un cielo rojo intenso al final del día, dos siluetas, una enorme y una diminuta, retoman el camino, cada paso marcando con firmeza la tierra donde la vida y la muerte están separadas apenas por un rugido oportuno. La tarde cae lentamente sobre la ladera del bosque denso.
Los últimos rayos del sol se cuelan a través del espeso dosel, salpicando el suelo cubierto de hojas muertas y ramas secas. En medio de ese entorno, una figura se mueve en silencio, sin sonido ni olor, como si el bosque mismo respirara con 4 patas. Una leoparda. Su cuerpo es flexible, con manchas doradas bordeadas de negro que brillan como fragmentos de sol entre la sombra. Cada paso es un cálculo preciso. No necesariamente porque esté cazando, sino porque en la selva, lo más vulnerable es lo que debe moverse con mayor suavidad para no convertirse en presa. A lo lejos, se escucha el chillido agudo de un grupo de babuinos. Ella se detiene, gira sus orejas hacia el sonido, entrecierra los ojos bajo el dosel que se agita suavemente con el viento. Entonces, como si hubiera tomado una decisión, escala un tronco inclinado y se recuesta entre 2 ramas, un espacio que se adapta perfectamente a su silueta ágil, la de la cazadora más hábil de África. El leopardo, Panthera pardus, es el felino de gran tamaño con la distribución más amplia del mundo, desde África hasta el sur y sudeste de Asia, y parte de Asia Central. En África, es símbolo de sigilo y agilidad, un asesino oculto en medio de la selva. Tiene un tamaño medio, de 1 a 1,5 metros de largo sin contar la cola, y un peso que varía entre los 30 y 90 kilos, dependiendo del individuo y su sexo. Aunque más pequeño que el león o el tigre, el leopardo sobresale en trepar, esconderse y acechar. Por ello, suele arrastrar sus presas hasta las copas de los árboles para evitar disputas con hienas, leones o incluso con otros leopardos. Esta especie es solitaria. Salvo en el periodo de crianza, la hembra vive y caza sola. Marca su territorio con orina, arañazos en los árboles y llamados que resuenan en la noche, sonidos que rebotan en el aire y atraviesan el alma del vagabundo que los oye. La época de apareamiento no sigue un calendario fijo, sino que depende del clima y la disponibilidad de alimento. Cuando una hembra entra en celo, emite vocalizaciones particulares, marca más intensamente su territorio y permite que un macho se le acerque. El encuentro entre 2 individuos solitarios no es una escena tierna. Hay gruñidos, arañazos suaves que mezclan provocación con cautela. El apareamiento es rápido, breve, pero se repite varias veces durante algunos días. Después, ambos se separan como si nunca se hubieran cruzado. La gestación del leopardo dura entre 90 y 105 días. La hembra buscará un lugar seguro y apartado, una cueva, un matorral espeso o la base hueca de un gran árbol. La camada suele tener de 1 a 3 cachorros, que nacen con menos de 1 kilo, ciegos y completamente dependientes de su madre.
Durante los primeros días, la madre trasladará a sus crías constantemente para evitar que los depredadores detecten el olor. Caza rápido y se alimenta lejos del refugio, evitando por completo llevar el aroma de la muerte cerca de sus pequeños. Esta etapa es crítica. Un solo error puede atraer hienas, leones, serpientes o águilas que no dudarán en arrebatar esas frágiles vidas recién llegadas. Después de unas 6 a 8 semanas, las crías de leopardo comienzan a salir de la madriguera, aprenden a caminar, a olfatear y empiezan a desarrollar habilidades de supervivencia. Permanecerán junto a su madre durante 1 año y medio a 2 años, aprendiendo a trepar, acechar presas y evitar el peligro. Es la única escuela que tienen y la más rigurosa de todas. La tarde se filtra a través del dosel del bosque. La luz se cuela entre las hojas, tiñendo de oro los líquenes y el musgo a los pies de los árboles. Sopla una brisa suave. El bosque parece contener la respiración. Desde las sombras bajo una raíz gruesa, 2 pares de ojos brillan. Uno grande, uno pequeño. Observan atentamente un movimiento en la distancia. Un grupo de babuinos rebusca entre el suelo del bosque. Excavan, recogen frutos caídos. Sus gritos resuenan en ráfagas, como si no supieran que el peligro está cerca. Un individuo se aleja del grupo. Una cría, concentrada en remover la tierra húmeda en busca de insectos, se ha separado de los adultos. No sabe que ha entrado en la zona de muerte. La leoparda se acerca. Cada paso es bajo y lento, sin un solo sonido. Se detiene bajo una rama baja. El viento va en contra. Ningún olor escapa. Entrecierra los ojos, se encoge, y entonces... un salto silencioso como un suspiro. En cuestión de segundos, todo termina. La cría de babuino queda atrapada entre sus mandíbulas. Estallan gritos de pánico. Los babuinos chillan aterrados, trepando frenéticamente hacia las copas de los árboles. Pero la leoparda ya ha desaparecido entre la espesura, como si nunca hubiera estado allí. No se alimenta en el lugar. No se detiene a descansar. Con la presa firmemente sujeta, regresa al lugar donde su cría la espera. No hay triunfo. No hay orgullo. Solo una comida fresca y una lección de supervivencia. La cría, al oír el sonido, agudiza el oído y luego se estira, saliendo entre los helechos espesos. Sus ojos reflejan la luz con un brillo de curiosidad y expectación.
Cuando su madre deja la presa en el suelo, se acerca. No corre. Se detiene, huele largo rato, lame con cuidado el pelaje manchado de sangre y levanta la mirada hacia su madre, como pidiendo permiso. Sin prisa. Sin disputas. Solo dos cuerpos compartiendo en silencio un alimento dictado por el instinto y una paz frágil en medio de un mundo que siempre está al borde del caos. En la sabana abrasadora, una madre elefanta sigue guiando a su cría por la tierra blanda. Cada paso deja una huella profunda. Cada rugido mantiene a raya las garras que acechan. En la selva densa, una madre leopardo ha compartido su presa con su cría, no con palabras, ni siquiera con miradas, sino solo con su presencia y su instinto. Dos criaturas en extremos opuestos del mundo salvaje. Una grande, visible, implacable. La otra silenciosa, veloz, casi invisible. Pero ambas comparten un mismo papel, ser la primera maestra y la última protectora. En una naturaleza donde la vida está constantemente amenazada, la maternidad no es debilidad. Es la fuerza más constante y resistente. No necesita ser vista. No necesita ser recordada. Basta con que la siguiente generación siga caminando. Eso es suficiente. Canadá, un desierto que abarca desde bosques de taiga congelados hasta praderas cubiertas de nieve. Esta no es solo una magnífica imagen natural, sino también un campo de batalla de los depredadores más temibles. Aquí no hay lugar para la debilidad, porque cada día es una batalla por la supervivencia. Naturaleza salvaje de Canadá. La batalla por la supervivencia en la majestuosa naturaleza. Sobre una colina cubierta de nieve, el sol de invierno proyecta lentamente sus débiles rayos hacia el suelo. El viento silbaba entre los árboles desnudos, arrastrando la fina capa de hielo y dejando al descubierto huellas impresas en la fría nieve. Una manada de lobos grises subía la colina, sus sombras se arrastraban silenciosamente a través de la nieve blanca. A la cabeza de la manada se encontraba un lobo macho, con su espeso pelaje gris cubierto de escarcha y sus agudos ojos escudriñando el paisaje circundante. Sabía que esto no era un simple viaje de caza común y corriente. Su manada de lobos había estado rastreando a su presa durante los últimos 2 días, una manada de flacos caribúes que se movían lentamente por el claro.
Pero hay un problema. En otra cima de una colina nos esperaba otra manada de lobos. La manada de lobos opuesta es más grande, más fuerte y, lo más importante, no tiene intención de ceder. Las dos manadas de lobos se han enfrentado muchas veces en los últimos meses, peleando por territorio, comida e incluso por el dominio de la tierra. El lobo alfa gruñó suavemente y sus músculos se tensaron. Los lobos de su manada se dispersaron inmediatamente, formando un amplio arco, preparándose para la inevitable confrontación. Por otro lado, la manada de lobos opuesta también comenzó a moverse. Un lobo macho de gran tamaño dio un paso adelante, con el pelo de la nuca erizado y los colmillos expuestos amenazadoramente. Hubo un largo momento de silencio, roto solo por el aullido del viento en el páramo. Entonces, como una tormenta de nieve repentina, estalló la guerra. Pero entonces se escuchó un largo aullido. La manada de lobos del invasor comenzó a retirarse. Ellos perdieron. Los lobos heridos retrocedieron, corriendo ladera abajo, dejando a la manada victoriosa parada en medio del campo de batalla cubierta de sangre y huellas. El líder victorioso de la manada rugió fuerte, marcando su territorio. Esta es su tierra. Esto es Canadá, donde solo los más fuertes sobreviven. Y esta batalla es solo parte de la dura lucha por la supervivencia en este desierto. Lejos de los vastos bosques y praderas cubiertas de nieve, hay un lugar extraño donde decenas de miles de reptiles se reúnen en el ritual más salvaje del planeta. Este es Narcisse, el reino de las serpientes de liga, donde el espectáculo de supervivencia es a la vez feroz y encantador. La primavera llega a las llanuras de Manitoba, la nieve se derrite, dejando al descubierto pastos húmedos y rocas calizas estériles. Pero lo más notable no es el cambio de paisaje, sino el surgimiento de decenas de miles de serpientes de liga desde las profundidades del subsuelo. Bajo las frías grietas de Narcisse, las serpientes de liga llevan meses hibernando. Cuando los primeros rayos de luz primaveral perforan el cielo canadiense, miles de serpientes salen de sus madrigueras. Ante nuestros ojos se desplegó un extraño espectáculo. El suelo parecía moverse, retorcido por cientos de miles de cuerpos de serpientes que se arrastraban unos sobre otros, firmemente envueltos en espirales enredadas.
Las serpientes de liga no luchan con colmillos ni veneno, sino con estrategia y persistencia. Los machos, pequeños y delgados, salen inmediatamente a buscar pareja. Pero no están solos, cientos de machos buscan a una sola hembra y forman bolas de apareamiento, masas enroscadas de serpientes, entrelazadas en un feroz tira y afloja. Una hembra puede estar rodeada de cientos de machos, cada uno de los cuales intenta tener la oportunidad de reproducirse. No se muerden ni se atacan, sino que emplean la táctica más agotadora, aguantarse pacientemente. El macho más fuerte y resistente será el ganador en esta agotadora carrera. Pero no todos vienen aquí para aparearse. En este laberinto de serpientes hay depredadores esperando. Pero las serpientes de liga no son completamente indefensas. Tienen un arma secreta, un veneno suave en su piel que hace que los depredadores lo piensen 2 veces antes de atacar. Algunos depredadores, después de tragar una serpiente de liga, se sentirán incómodos, llegando incluso a vomitar la presa para evitar envenenarse. A medida que se pone el sol, las serpientes se retiran gradualmente a sus cuevas, poniendo fin a un día caótico. Pero este ciclo de vida continuará, día tras día, semana tras semana, hasta que termine la temporada de reproducción. Las hembras que se aparean con éxito abandonarán la guarida en busca de un lugar para dar a luz, continuando así el ciclo de vida. Los machos fracasados tendrán que esperar hasta el próximo año, para librar una vez más una despiadada batalla reproductiva. En los densos bosques cubiertos de nieve de Canadá, un depredador acecha en las sombras. No ruge como un lobo, ni es tan grande como un oso, pero es uno de los asesinos más silenciosos y temibles de esta tierra salvaje. Con sus enormes patas, su espeso pelaje y sus ojos penetrantes que atraviesan la noche, así es el lince canadiense. El lince canadiense es un gato salvaje originario de América del Norte. En comparación con su pariente, el gato montés, este lince tiene una apariencia más misteriosa, con orejas largas y puntiagudas, cuyas puntas tienen mechones de pelo negro erguidos como antenas que buscan en la oscuridad. Su pelaje espeso y peludo le ayuda a sobrevivir al duro frío de la taiga. Pero el punto más especial son las piernas. Los linces tienen pies extremadamente grandes, casi como zapatillas de nieve naturales, que les ayudan a moverse suavemente en la nieve profunda sin hundirse. Esto lo convierte en un depredador perfecto, puede rastrear a su presa sin dejar rastro y acercándose sin hacer ruido. Y hoy el lince no caza conejos, caza peces del lago. El sol de la tarde brilla sobre el arroyo claro donde los salmones nadan río arriba, saltando arriba y abajo escaleras para llegar a sus zonas de desove. Para ellos, este es un viaje de supervivencia, pero también el momento más peligroso. Sobre una roca cubierta de musgo, un lince canadiense observa en silencio. Se había estado moviendo toda la noche a través del viejo bosque, siguiendo las orillas del arroyo en busca de comida. Sus largos bigotes temblaron al percibir el penetrante olor del agua, señal de que el salmón se agitaba en la corriente. A diferencia de los osos pardos, que cazan peces con gran fuerza, los linces adoptan un enfoque más sutil. Caminó de puntillas hasta el borde del agua, sin hacer ningún ruido con sus suaves pies. Sus ojos de color amarillo pálido seguían cada movimiento en el agua, esperando pacientemente el momento adecuado.
Arrastró su presa hasta una roca seca, comenzando su festín. Esta es una fuente importante de nutrición para almacenar energía antes del largo invierno. El lince canadiense es un animal solitario. Durante la mayor parte de sus vidas deambulan solos y solo se encuentran con otros durante la temporada de apareamiento, alrededor de finales del invierno y principios de la primavera. Una hembra de lince se mueve a través del denso bosque, dejando ligeras huellas en la fina nieve. Ha marcado su territorio con su olor, una señal para los machos de que está listo. Desde la distancia, un lince macho captó la señal. Siguió cada huella, cada rama ligeramente rozada y, finalmente, encontró a su hembra descansando bajo un árbol antiguo. No hubo persecución feroz ni rugidos, el encuentro fue tranquilo pero tenso. El macho se acercó lentamente, silbando suavemente entre los dientes. La hembra se puso de pie, con las orejas erguidas y los ojos en ningún momento se apartaron de la figura que se acercaba. Si no acepta, podría estallar una guerra. Pero esta vez no atacó. Los dos linces giraban uno alrededor del otro, observándose mutuamente. Unos cuantos saltos ligeros, parte de un cortejo salvaje. Después del apareamiento, permanecen juntos durante unos días, luego se separan y cada uno regresa a su vida solitaria. Llega la primavera y, en un árbol hueco, 3 cachorros de lince abren los ojos por primera vez. Son pequeños, de pelaje suave y con orejas que ya tienen unos característicos mechones de pelo negro. La madre lince observaba tranquilamente desde la entrada de la cueva. Sabía que afuera acechaba el peligro, halcones, linces errantes e incluso lobos. Los depredadores siempre están al acecho, listos para atacar si detectan un cachorro extraviado. Durante los 2 primeros meses de vida, los cachorros de lince dependen completamente de sus madres. Trae pequeñas liebres con raquetas de nieve y les enseña a cazar mediante juegos de saltos y mordiscos. Al tercer mes, los pequeños depredadores han comenzado a salir de la guarida, practicando la caza con su madre en lo profundo del bosque. Pero cuando llegue el invierno, tendrán que tomar la decisión final, abandonar a su madre, comenzar una vida solitaria y convertirse en auténticos depredadores de la taiga. El otoño desciende sobre el bosque algonquín, tiñendo la naturaleza con un derroche de colores. Los arces están cubiertos de un rojo intenso, un amarillo brillante y un naranja cálido, creando una imagen natural majestuosa que se extiende sin fin. La luz del sol del atardecer se filtraba a través de las hojas y se reflejaba en la tranquila superficie del lago, donde pequeñas olas se agitaban como si susurraran al viento. En el cielo, bandadas de gansos salvajes graznan fuertemente, formando una V perfecta, dirigiéndose hacia el cálido sur.
Las ardillas rojas se balancean rápidamente de rama en rama, con la boca repleta de nueces, almacenando apresuradamente comida para el próximo invierno. Bajo el susurro de las hojas, un oso negro caminaba penosamente por el bosque, con la nariz levantada para olfatear el aroma de las últimas bayas restantes de la temporada. A lo lejos, un alce macho apareció junto al arroyo, con sus astas gigantes en alto, reflejando la luz del sol de la tarde, majestuoso como un rey de la jungla. Rugió un grito profundo y resonante a través del valle, señalando que la temporada de apareamiento había llegado. Desde otro rincón del bosque, un berrendo también emitió su rugido característico, resonando en las praderas amarillas. El otoño es la mejor época para presenciar la majestuosa belleza del alce canadiense, Alces alces americana. En medio de los bosques de arces rojos resplandecientes, su silueta gigante se alza como símbolo de la naturaleza salvaje. Con más de 2 metros de altura desde la pezuña hasta el hombro y un peso de hasta 700 kilogramos, es la especie de ciervo más grande del mundo. La característica más distintiva de un alce son las astas gigantes del macho, que pueden medir casi 2 metros de ancho. A diferencia de los alces, los cuernos de los alces son planos y anchos, lo que les permite mostrar su fuerza durante las batallas de apareamiento. Solo los machos más fuertes tienen astas grandes y poderosas, lo que los convierte en los gobernantes de la jungla. Los alces son animales solitarios que prefieren zonas boscosas, pantanos y orillas de lagos donde haya abundante comida. No comen hierba como muchas otras especies de ciervos, sino que pastan principalmente hojas, ramas jóvenes, corteza de árboles e incluso plantas acuáticas. Gracias a sus patas largas y pezuñas anchas, los alces pueden nadar bien y sumergirse fácilmente en el agua para buscar plantas en el fondo del lago. A diferencia de su primo gigante que vive solo en los bosques profundos, el berrendo, Cervus canadensis, es el dueño de las praderas y los bosques abiertos. Tienen un cuerpo más pequeño que el alce, alrededor de 1,5–1,7 metros de altura y pesan de 225 a 450 kilogramos, pero tienen una velocidad increíble. Pueden correr hasta 72 km/h cuando son cazados. La característica más distintiva entre un alce y un ciervo son las astas. Mientras que los alces tienen astas anchas y planas, los ciervos tienen astas largas y ramificadas que se curvan hacia arriba como lanzas. Estos cuernos no solo le ayudan a luchar durante la temporada de apareamiento, sino que también sirven como símbolo de dominio dentro de la manada.
Los alces viven en manadas de hasta 200 ejemplares, formadas por un macho dominante y varias hembras. Cada otoño, los machos rugen fuerte, uno de los sonidos más impresionantes en la naturaleza. Este rugido no solo sirve para atraer a las hembras, sino también para advertir a otros machos que se mantengan alejados de su territorio. A diferencia de los alces, los berrendos prefieren comer hierba, musgo y hojas tiernas. Pasan la mayor parte del tiempo en pastizales abiertos o bosques abiertos donde pueden escapar fácilmente de los depredadores. Sin embargo, cuando llega el invierno, los alces se desplazan a los bosques más bajos, donde hay más árboles donde buscar alimento. A pesar de su velocidad y sus agudos reflejos, el berrendo es la presa favorita de los lobos grises, los osos pardos y los pumas. Los animales jóvenes o viejos a menudo son separados de la manada y se convierten en el blanco de feroces depredadores. Aunque son grandes y lentos, los alces no son una presa fácil. Si se siente amenazado, puede usar sus patas extremadamente poderosas para dar patadas fuertes, lo suficientemente fuertes como para matar a un lobo gris o un oso si es necesario. Sin embargo, durante los duros inviernos, cuando las fuentes de alimento son escasas, los alces viejos o jóvenes a menudo se convierten en el blanco de manadas de lobos hambrientos.